Seguimos en septiembre. Y eso quiere decir que en Refritus seguimos nel mes d'Asturias. Y como la semana pasada quedamos un poco frayados de tantos perres y número frío, hoy vamos a tirar por algo más humano, los asturianos que más influyeren en la historia reciente. Vamos a intentar no darte los nombres que sientes todos los días los medios de comunicación y que sepas de xente patrio que ya dejó una huelga en el mundio. ¡Entamemos! Número 4. Cadenas, sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve. Es un 4x4 con bloqueos y con todo. Sí, 4x4, 16, sí, venga. Gonzalo Suárez Morilla. Este hombre y un cuentista. Vamos, que presta a contar historias de cualquier manera. Oh, okay. I see what you did there. Novelista, guionista, director de cine, director de teatro, traductor. Parece que no me facía ascos a nada. Julio Cortázar y era el mirador de So, y definíalo como una caperina que no se dejaba clavar en el cartón de las bibliografías y los catálogos. Esto dicho queda muy guapo, pero a ver cómo faigo yo ahora para mencionar los méritos y sin hacer el vídeo más largo. Doy al mejor director por Remando al viento, por la que también tuvo nominado a mejor guionista, premio Luis Buñuel por la su adaptación al cine de La Regenta, obra sobre la que basó la su última película Oviedo Express. A más de ellos premios por esos milente películas, también escribió 10 novelas y triunfó como director de teatro, destacando en los últimos años la comedia negra Arsénico, por favor, protagonizada por Jorge Sanz. ¡Oh! ¡Madre! Y este llena más que el primero. ¡Agua, por favor! Oh, I see it. Oh, this is going to be easy. Número 3. estás casado. ¡Divórciate, Diego Gallo! Rosa Fernández Rubio. La semana pasada decíamos que en Asturias yeremos muy de mar, pero también somos mucho de otra cosa, de monte. Pero a esta mujer presta y asgalla. No llena más que tenga escalados los picos de Europa, que para ella debe ser ya como para nosotros subir al sillón. Bueno, y eso en Tai aquí le cuesta. Y es que esta mujer con mayúsculas de Cangas del Narcea fue a escalar les 7 cumes, y es decir, los picos más altos de cada continente. Vinson, de Antártida, Kilimanjaro, de África, Elbrus, de Europa, Pirámide de Carstens, de Oceanía, McKinley, de América del Norte, Aconcagua, de América del Sur, y l'Everest, en Asia. References are not jokes. Y por supuesto llevando Asturias por bandera, literalmente. Número 2. ¡Lo llego! Tengo que parar en Colunga, a chupar un par de cervezas. Esther Sastre. Para que te pongan una calle en Xixón, tuviste que romper el molde, pero bien. Cada vegada que pases por la calle Esther Sastre en Xixón, que sepas que la su historia y la viniente. 12 de septiembre de 1930. En Xixón celebrábase el que entonces se consideraba el mayor derbi de natación de Asturias. 2,5 kilómetros nadando en el Cantábrico. Y ahí estaba Esther Sastre, con 20 añinos, dispuesta a ser la primera mujer en participar en esa competición, aunque tuvieran inferioridad de condiciones. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim, swim. Y es que esos bañadores fechos para esconder el cuerpo femenino pesaban casi el doble que los bañadores de los hombres. Y aunque nunca ganó la carrera, fue a cabala y fue la protagonista en Sportaes al otro día. That's good. Número 1. Tío, ¿pero qué hiciste? Margarita Salas. Y seguimos con mujeres asturianas que nos faen sentirnos orgullosos de Asturias. Esta mujer de la parroquia de Caneiro es una de las científicas más importantes del mundo. Sí, del mundo. Margarita integróse en las ciencias de la medicina de bien joven por amor del sopá. Magar que era un mundo en aquel entonces donde no estaba bien visto que se metieran las mujeres. That's bad. A los 16 años marchó a estudiar a Madrid
y en 1958 conoció a un tal Severo Ochoa, del que fue discípula. Después de colar para los Estados Unidos en 1964, hizo grandes avances sobre la biología molecular junto con su home, Eladio Viñuela. Entre los sos logros están el del descubrimiento del ADN polimerasa, una proteína esencial para el desarrollo de la ingeniería genética y que tiene 10 aplicaciones en la biomedicina. Can I go now? Anguaño y es profesora ad honorem en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y tiene de ellos premios y reconocimientos por sus investigaciones científicas. A ver cuando dan un espacio de ciencia en Play Presta, que es lo único que falta. Tenemos bien de xente asturiano haciendo del mundo un lugar más guapo y mejor. Y dejámonos a bien de ellos. De xuro que tú eches en falta de algún. Dinos nos comentarios a quién eches en falta en esta lista. Yo voy a pensar en hacer algo con la mi vida. Bueno, pero güey, non, que son las 7 ya y tengo que ducharme que hay folixa. Hasta la semana que viene.